En el cementerio de Thornwick, donde la nieve caía incesante sobre las lápidas de mármol, el duque de Blackthorn permanecía inmóvil frente a la tumba de su hijo. La muerte de Alexander, hacía exactamente 3 años, había convertido su corazón en una piedra tan fría como el aire que ahora cortaba su rostro aristocrático. El duque Maximilian Blackthorn era un hombre imponente incluso en su dolor. A sus 40 años, su cabello negro veteado de plata y su mirada penetrante imponían respeto en toda la región. Ajustó su capa negra mientras depositaba un ramo de lirios blancos sobre la lápida de su primogénito. «Otro año sin respuestas, Alexander», murmuró con voz quebrada. «Otro año preguntándome qué secretos te llevaste contigo». El crujido de la nieve tras él alertó sus sentidos. Al girar, divisó una figura delgada envuelta en un gastado abrigo azul que se acercaba lentamente hacia la tumba. Era una joven que no superaría los 25 años, con un rostro de belleza serena enmarcado por mechones de cabello castaño que escapaban de su capucha. La muchacha no advirtió la presencia del duque hasta estar a pocos pasos de la lápida. Cuando sus ojos se encontraron, el duque vio en ellos un dolor tan profundo como el suyo propio. La joven palideció al reconocerlo. «¿Quién sois y qué hacéis en la tumba de mi hijo?», demandó con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. La joven, visiblemente nerviosa, hizo una torpe reverencia. Sus ropas, aunque limpias, revelaban su condición humilde. «Perdonad, su excelencia. Yo solo vine a presentar mis respetos». El duque escrutó aquel rostro con desconfianza. En sus manos la joven sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, imposibles de encontrar en invierno. «Respetos». El tono del duque se endureció. «Mi hijo era un noble. ¿Qué relación podría tener con alguien como vos?». La joven tragó saliva, pero sorprendentemente mantuvo la mirada. «Conocí a Lord Alexander cuando trabajaba como dama de compañía para Lady Fairmont. Él fue amable conmigo, amable». El duque soltó una risa seca. «Mi hijo no era conocido por su amabilidad con la servidumbre». Un destello de dolor cruzó el rostro de la joven. «Vos no conocíais a vuestro hijo tanto como creéis, su excelencia». La audacia de aquellas palabras encendió la furia del duque. En 3 zancadas se plantó frente a ella, tan cerca que podía ver las lágrimas congelándose en sus pestañas. «¿Cómo os atrevéis? Sois una impostora que busca algún beneficio de la familia Blackthorn. ¿Acaso pensáis que podéis extorsionarme con alguna historia inventada sobre Alexander?». La joven retrocedió, sus ojos verdes brillantes de indignación y miedo. «Jamás buscaría beneficio de vuestro dolor, milord. Vine a llorar en privado, como lo he hecho cada mes durante 3 años». «Mentira», rugió el duque. «¿Qué prueba tenéis de haber conocido a mi hijo?». La intensidad de la discusión atrajo la atención del sepulturero, que observaba desde la distancia. La joven, consciente de las miradas, negó con la cabeza. «No necesito daros pruebas. No vine a buscaros a vos». Con un movimiento brusco, la joven depositó sus flores junto a los lirios del duque y se dio la vuelta para marcharse apresuradamente. El duque, impulsado por una mezcla de rabia y curiosidad, la tomó del brazo. «No os he dado permiso para retiraros. Exijo saber quién sois». «Mi nombre es Eleonora Caldwell», respondió con un hilo de voz. «Y vuestro hijo me conocía bien, aunque vos no queráis creerlo». Con un tirón, se liberó del agarre del duque y echó a correr entre las tumbas mientras la nieve arreciaba. Fue entonces cuando el duque notó que algo había caído al suelo. Inclinándose, recogió un pequeño medallón de plata. Al abrirlo, el aire abandonó sus pulmones. Dentro había un retrato en miniatura de Alexander y una inscripción que solo su hijo podría conocer. «Para Ece, mi estrella en la oscuridad. Por siempre tuyo, A.B». La tormenta de nieve se intensificaba mientras el duque de Blackthorn permanecía inmóvil, con el medallón temblando entre sus dedos enguantados. Aquel objeto confirmaba que la joven no mentía. Había conocido a Alexander de una manera que él nunca sospechó. La inscripción era inconfundiblemente la caligrafía de su hijo. Miró hacia el sendero por donde había desaparecido Eleonora. La nieve ya estaba borrando sus huellas. Una punzada de remordimiento atravesó su pecho al recordar la dureza con que la había tratado. Si aquella joven había sido importante para Alexander, él acababa de alejarla con su orgullo. «Hopkins», llamó a su cochero, que aguardaba junto al carruaje. «Debemos encontrar a esa joven». El hombre se acercó luchando contra el viento. «La muchacha de azul, su excelencia»,
Con esta ventisca será difícil seguirla. Entonces buscaremos en cada rincón del pueblo si es necesario. Mientras el carruaje avanzaba lentamente por las calles nevadas de Thornwick, el duque se sumió en sus recuerdos. Alexander había sido un joven apasionado, demasiado impetuoso para el gusto de su padre. Sus discusiones habían sido legendarias en la mansión Blackthorn. La última, apenas días antes de su muerte en aquel maldito accidente de caza, había sido particularmente amarga. Algún día, padre, comprenderéis que hay cosas más importantes que el apellido y la fortuna, le había dicho Alexander con una mirada desafiante que ahora regresaba para atormentarlo. Era Eleonora Caldwell ese algo más importante. Una dama de compañía sin posición social ni fortuna. El carruaje recorrió las calles principales del pueblo sin éxito. La nevada se había convertido en una furiosa ventisca que obligaba a los pocos transeúntes a buscar refugio. «Debemos regresar a la mansión, milord», sugirió Hopkins. «Esta tormenta empeora por momentos». «Un último intento», insistió el duque. «Vayamos hacia el camino que lleva a Millfield». El cochero obedeció con reluctancia. El duque sabía que era una locura continuar, pero algo en su interior, quizás la voz de Alexander, le impedía abandonar la búsqueda. Pasaron junto a pequeñas granjas y cabañas, hasta que el camino se estrechó peligrosamente. Fue entonces cuando la vio, una mancha azul contrastando con el blanco de la nieve, inmóvil en la cuneta del camino. El duque saltó del carruaje antes de que se detuviera por completo. «Eleonora», gritó corriendo hacia ella. La joven yacía inconsciente, su rostro pálido casi del mismo color que la nieve que la cubría parcialmente. Entre sus dedos agarrotados por el frío, sostenía un pequeño retrato enmarcado. El duque lo tomó con cuidado. Era Alexander sonriendo como rara vez lo había visto. «Está viva, milord, pero muy débil», confirmó Hopkins tras comprobar su pulso. Con una delicadeza impropia de sus manos acostumbradas a las riendas de los caballos más difíciles, el duque levantó a Eleonora. Era ligera como una pluma, y eso le preocupó aún más. A Blackthorn Manor Hopkins, y a toda velocidad. Durante el trayecto, el duque envolvió a la joven con su propia capa. Observó su rostro con atención. Había algo familiar en sus facciones, algo que no lograba identificar pero que despertaba ecos en su memoria. «¿Quién eres realmente, Eleonora Caldwell?», murmuró. «¿Qué secretos compartías con mi hijo?». La mansión Blackthorn apareció finalmente entre la ventisca, sus imponentes torres de piedra gris recortándose contra el cielo blanquecino. El duque sabía que su esposa, la duquesa Victoria, no aprobaría la presencia de una desconocida, y menos aún una de clase inferior. Pero por primera vez en años, Maximilian Blackthorn estaba dispuesto a desafiar las convenciones que habían regido su vida. Mientras cargaba a Eleonora hacia la entrada principal, sintió que llevaba en brazos no solo a una joven moribunda, sino posiblemente la clave para entender los últimos años de vida de su hijo. «Preparen la habitación de invitados del ala este», ordenó a los sirvientes sorprendidos, «y llamen al doctor Harrington inmediatamente». Pero su excelencia, intervino la ama de llaves, la señora Winters, la duquesa. «La duquesa deberá entender», cortó con firmeza. «Esta joven conocía a Alexander, y no dejaré que muera antes de descubrir cómo». Mientras subía las escaleras con Eleonora en brazos, el duque sintió algo extraño en su pecho. El hielo que había envuelto su corazón desde la muerte de Alexander comenzaba, muy lentamente, a derretirse. La noticia de la presencia de Eleonora en Blackthorn Manor se extendió como pólvora entre la servidumbre. Para cuando el doctor Harrington llegó, atravesando heroicamente la tormenta, ya había un comité de recepción aguardando ansiosamente fuera de la habitación de invitados. «Hipotermia severa», diagnosticó el médico tras examinar a la joven. «Necesitará calor constante y vigilancia durante las próximas horas. Es afortunada de que la encontrara, su excelencia. Pocos sobreviven a esta temperatura por tanto tiempo». El duque, que había permanecido junto a la cama durante toda la revisión, asintió gravemente. «Se recuperará. Si pasa la noche, tendrá buenas posibilidades», respondió Harrington mientras guardaba sus instrumentos. «Tiene una constitución sorprendentemente fuerte para alguien tan delgada». Apenas el doctor abandonó la habitación, la duquesa Victoria hizo su entrada. Alta y esbelta, con su cabello rubio recogido en un elegante moño, irradiaba la fría dignidad que la caracterizaba.
Sus ojos azules se posaron primero en la figura inconsciente sobre la cama y luego en su esposo. «Te has vuelto completamente loco, Maximilian». Su voz, aunque baja, cortaba como un cuchillo. «¿Traer a una desconocida, probablemente una mendiga, a nuestra casa?» El duque se incorporó, enfrentando a su esposa con una determinación que ella no había visto en años. Esta joven conocía a Alexander. La encontré visitando su tumba. La duquesa palideció ligeramente, pero se recompuso de inmediato. Media Inglaterra afirma haber conocido a Alexander. Era el heredero de Blackthorn, después de todo. Cualquiera inventaría una conexión para obtener nuestra caridad. Tenía esto, el duque le mostró el medallón, y no lo robó. Alexander se lo dio. Victoria tomó el medallón, examinándolo con manos temblorosas. Al ver la inscripción, sus labios se tensaron en una fina línea. «Siempre fuiste demasiado indulgente con sus caprichos», dijo finalmente, devolviéndole el medallón. «Este parece ser uno más de sus entretenimientos. No hables así de nuestro hijo». La voz del duque contenía una advertencia. «Nuestro hijo está muerto, Maximilian. Y esta muchacha no cambiará eso». Con estas palabras, la duquesa abandonó la habitación, dejando tras de sí un silencio pesado como plomo. El duque se dejó caer en una silla junto al lecho. Durante 3 años, él y Victoria habían existido en una especie de tregua gélida, unidos solo por su apellido y el fantasma de Alexander. Su matrimonio, arreglado por conveniencia décadas atrás, nunca había sido cálido, pero la muerte de su hijo había congelado cualquier afecto restante. Un suave gemido lo sacó de sus reflexiones. Eleonora se agitaba en sueños, murmurando palabras ininteligibles. El duque se inclinó hacia ella, intentando entender. Alexander, el niño, encontrarlo. Aquellas palabras fragmentadas encendieron 1000 preguntas en la mente del duque. ¿Qué niño? ¿A quién debían encontrar? La puerta se abrió nuevamente, y entró el mayordomo principal, Giles, un hombre que llevaba 4 décadas sirviendo a la familia Blackthorn. «Su excelencia, la señora Winters ha preparado un caldo para la joven cuando despierte», anunció, pero sus ojos se desviaron hacia Eleonora con una expresión peculiar. «¿La reconoces, Giles?», preguntó el duque, perspicaz. El mayordomo dudó visiblemente. «No podría decirlo con certeza, milord. La joven me resulta familiar». «No me mientas, Giles. Te conozco desde que era un niño». El anciano sirviente pareció librar una batalla interna antes de responder. «La vi una vez, hace casi 4 años, cuando vino a Blackthorn Manor. Lord Alexander la trajo a escondidas durante una de vuestras ausencias en Londres. Me pidió discreción absoluta y le juraste guardar el secreto», completó el duque. «Así es, su excelencia. Mi lealtad a la familia Blackthorn incluye a todos sus miembros». El duque asintió, comprendiendo la difícil posición del sirviente. «Te libero de ese juramento, Giles. Necesito saber quién es ella realmente. Solo sé que Lord Alexander la presentó como su tutora de francés, pero... La forma en que se miraban dejaba claro que era mucho más que eso. Y ella hablaba con una educación impropia de su aparente condición. Recitó a Shakespeare de memoria mientras esperaba a su señoría en la biblioteca. Esta revelación sorprendió al duque. Observó nuevamente a Eleonora. Sus manos, aunque enrojecidas por el frío, eran delicadas, con dedos largos de pianista. Su rostro, incluso en la palidez de la enfermedad, mostraba rasgos finamente cincelados. «¿Qué más recuerdas de ella, Giles?» «Tenía un pequeño lunar justo debajo de la oreja izquierda», señaló el mayordomo, «idéntico al que tenía». «Mi madre», completó el duque, inclinándose para confirmar la presencia de dicha marca en Eleonora. «Y también Alexander». La coincidencia era perturbadora. El duque despidió a Giles y permaneció velando a la joven, cada vez más convencido de que Eleonora Caldwell no era simplemente una conocida de su hijo, sino alguien cuya importancia apenas comenzaba a vislumbrar. Eleonora despertó al amanecer, cuando los primeros rayos de sol invernal se filtraban por las cortinas de damasco. Su confusión al encontrarse en una lujosa habitación desconocida rápidamente se transformó en alarma al ver al duque dormido en un sillón cercano. «Por fin despertáis», dijo él, reaccionando al instante. «Comenzaba a temer que no lo hicierais». La joven intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse nuevamente. «¿Por qué me habéis traído aquí?», preguntó con voz débil, pero sorprendentemente digna. El duque le mostró el medallón. «Porque esto me demostró que no mentíais».
Conocíais a mi hijo, y muy íntimamente, a juzgar por la inscripción. Un rubor tiñó las mejillas pálidas de Eleonora, devolviéndole algo de vida a su rostro. Ese medallón era privado. No teníais derecho a... Tengo todo el derecho cuando se trata de mi hijo, interrumpió él. Alexander murió sin explicaciones, llevándose sus secretos. Y vos, señorita Caldwell, parecéis ser uno de ellos. La tensión entre ambos fue interrumpida por la llegada de una doncella con una bandeja de desayuno. Eleonora esperó a que la joven sirviente saliera antes de hablar. Os agradezco que me salvará la vida, su excelencia. En cuanto recupere fuerzas, me marcharé y no volveré a molestaros. No iréis a ninguna parte hasta que me contéis toda la verdad sobre vuestra relación con Alexander. Los ojos verdes de Eleonora brillaron con determinación. Algunas verdades no os corresponde conocerlas, ni siquiera a vos. Antes de que el duque pudiera responder, la puerta se abrió con violencia. La duquesa Victoria entró como una tormenta, sosteniendo un pequeño libro de cuero y varias cartas atadas con una cinta azul. «Encontré esto entre sus pertenencias», exclamó, agitando los papeles frente a su marido. Sabía que esta mujer ocultaba algo. El duque miró a Eleonora, que había palidecido mortalmente al reconocer los objetos. «Eso es privado», protestó débilmente. «No teníais derecho a revisar mis cosas. ¿Derechos?» La duquesa soltó una risa amarga. «¿Habla de derechos la mujer que sedujo a nuestro hijo? Estas cartas lo confirman todo». El duque tomó los papeles de manos de su esposa. Eran cartas escritas por Alexander, llenas de promesas y declaraciones apasionadas. Al hojear el pequeño diario, encontró entradas que relataban encuentros secretos, planes para el futuro, y un amor que desafiaba las convenciones sociales. Alexander dice que cuando regrese de su viaje de caza, hablará con sus padres. Está decidido a desafiarlos, aunque temo las consecuencias. Leyó en voz alta. La fecha correspondía a 3 días antes de la muerte de su hijo. Eleonora había cerrado los ojos, como si cada palabra fuera un puñal. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Nunca tuve la oportunidad de despedirme», dijo con voz quebrada. «Me enteré de su muerte por el periódico. Ni siquiera pude asistir al funeral». La duquesa se acercó amenazadoramente a la cama. «Por supuesto que no. ¿Qué lugar tendría una cazafortunas como tú entre la nobleza que lloraba a mi hijo?» «Yo no amaba su título ni su fortuna», exclamó Eleonora, incorporándose pese a su debilidad. «Amaba al hombre que vosotros nunca conocisteis realmente, al que escribía poesía a escondidas y soñaba con un mundo más justo». El duque, que continuaba leyendo las cartas, levantó la mirada. «Aquí dice que erais institutriz». Eleonora asintió. «Lo fui en casa de los Pembroke. Enseñaba francés y literatura a sus hijas. Allí conocí a Alexander, durante una cena en la que los Pembroke me pidieron que tocara el piano para sus invitados. Y os convertisteis en su amante». La acusación de la duquesa era como hielo. «Nos enamoramos», corrigió Eleonora con dignidad. «Sabíamos que era imposible, que jamás lo aprobaríais. Pero Alexander estaba decidido. Decía que la guerra le había enseñado que la vida es demasiado breve para vivirla sin amor verdadero». Aquellas palabras resonaron en el duque. Alexander había regresado del frente cambiado, más reflexivo y menos dispuesto a seguir las tradiciones familiares. Sus discusiones se habían intensificado entonces. «¿Por qué los Pembroke os despidieron?», preguntó, recordando algo que había leído en el diario. La mirada de Eleonora se ensombreció. «Lady Pembroke nos descubrió. Me acusó de comportamiento inmoral y me despidió sin referencias. Alexander quiso intervenir, pero le convencí de que no lo hiciera. Habría arruinado su reputación. Así que pasaste a ser dama de compañía de Lady Fairmont», concluyó el duque, brevemente, «hasta que los rumores me alcanzaron. Después de eso, nadie respetable quería contratarme». Su voz se tornó amarga. «Vuestro mundo es implacable con mujeres como yo, que cometen el error de amar por encima de su condición». La duquesa, que había estado observando el intercambio con creciente furia, se interpuso entre ambos. «Suficiente teatro, Maximilian. Esta mujer manipuló a nuestro hijo, probablemente esperando quedarse embarazada para forzar un matrimonio ventajoso». Eleonora se levantó de la cama con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Su rostro, ahora completamente recuperado del shock, mostraba una dignidad inquebrantable. «Jamás busqué la fortuna de Alexander. Si quisiera dinero habría venido hace 3 años a reclamarlo, ¿no crees?
Se dirigió directamente a la duquesa. He sobrevivido por mis propios medios, a pesar de las puertas que se me cerraron gracias a los rumores que tú misma te encargaste de esparcir. La acusación dejó momentáneamente sin palabras a Victoria Blackthorne. ¿De qué habla esta mujer?, exigió saber el duque. Tu esposa sabía de nosotros mucho antes de la muerte de Alexander, respondió Eleonora. Ella me visitó en Londres para advertirme que me alejara de él. Me ofreció dinero para desaparecer. Dinero que aceptaste, contraatacó la duquesa. Dinero que rechacé, corrigió Eleonora, y por eso te encargaste de destruir cualquier posibilidad de que encontrara empleo respetable en todo Londres. El duque miró a su esposa, esperando una negación que nunca llegó. El silencio de Victoria confirmaba las palabras de Eleonora. La revelación de que Victoria había sabido del romance de Alexander y había intentado sabotearlo creó un abismo aún mayor entre los duques. Maximilian ordenó a su esposa que se retirara, y por primera vez en su matrimonio, ella obedeció sin protestar, consciente de que había cruzado una línea que él quizás nunca perdonaría. Durante los 2 días siguientes, Eleonora recuperó fuerzas gradualmente. El duque, determinado a descubrir toda la verdad, emprendió su propia investigación. Envió mensajeros a Londres y a varias casas nobles donde Eleonora había trabajado. Las respuestas confirmaban su historia. Había sido una institutriz respetada hasta que los rumores sobre una relación inapropiada arruinaron su reputación. Lo que más intrigaba al duque, sin embargo, era lo que Eleonora había murmurado en sus delirios febriles. Algo sobre un niño que debía ser encontrado. Cuando intentaba abordar el tema, ella cambiaba hábilmente de conversación o alegaba no recordar haberlo mencionado. Una tarde, mientras nevaba nuevamente, el duque encontró a Eleonora en la biblioteca, examinando los libros con la familiaridad de quien ha pasado muchas horas entre ellos. Alexander me contó que este era vuestro lugar favorito en la mansión, comentó ella al sentir su presencia. Dijo que podía imaginarse perfectamente a su padre aquí, perdido entre Shakespeare y Marlowe durante horas. El duque se acercó, sorprendido de que su hijo hubiera compartido ese detalle. Tenía razón, este es mi refugio. Eleonora sonrió ligeramente. También me dijo que guardabais ejemplares firmados de primera edición en el gabinete secreto tras el retrato de vuestro abuelo. Maximilian no pudo evitar una sonrisa. Veo que mi hijo os confió muchos secretos familiares, solo aquellos que demostraban que había más en vos que el rígido duque que todos temían. El comentario, lejos de ofenderlo, provocó en él una reflexión. Era así como lo veía su hijo, como alguien a quien temer en lugar de admirar. Recibí respuesta del convento de Santa Agnes en Millfield, dijo abruptamente, observando con atención la reacción de Eleonora. La Madre Superiora confirmó que una joven que responde a vuestra descripción dio a luz allí hace casi 4 años. El libro que Eleonora sostenía cayó al suelo. Su rostro, que había recuperado el color, volvió a palidecer mortalmente. No tenéis derecho a investigar mi vida, susurró, temblando. Tengo todo el derecho cuando concierne a mi familia, respondió él con firmeza. Tuvisteis un hijo de Alexander. Eleonora se dirigió hacia la puerta, pero el duque la bloqueó con su cuerpo. Por un instante ambos se miraron en silencio, como midiendo sus fuerzas. Dejadme ir, pidió ella finalmente. No hasta que me digáis la verdad. ¿Dónde está ese niño? Mi nieto. La palabra nieto pareció quebrar algo dentro de Eleonora. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no intentó contener. No os corresponde saberlo. Ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para la verdad, insistió él suavizando su tono. Si Alexander tuvo un hijo, ese niño es un Blackthorne, y tiene derechos que... ¿Derechos? La risa de Eleonora fue amarga. ¿Qué derechos tendría el hijo bastardo de una institutriz caída en desgracia? Vuestra esposa se encargó de dejarme muy claro que cualquier hijo mío sería tratado como un paria. El duque sintió que la furia crecía en su interior, pero no hacia Eleonora, sino hacia Victoria y hacia sí mismo, por su ceguera. Os lo ruego, dijo con una humildad que sorprendió a ambos. Decidme qué pasó. Algo en su tono debió conmover a Eleonora, porque tras un largo silencio comenzó a hablar. Cuando Alexander murió, yo tenía 3 meses de embarazo. Nadie lo sabía, ni siquiera él, su voz era apenas un susurro. Intenté contactaros, envié cartas que nunca fueron respondidas. Ahora entiendo que probablemente vuestra esposa las interceptó. El duque asintió sombríamente.
No le costaba imaginar a Victoria destruyendo esa correspondencia. Sin trabajo, sin referencias y embarazada, solo el convento me aceptó. Las monjas fueron amables, me permitieron quedarme hasta el parto a cambio de trabajo en la cocina y la lavandería. Eleonora se acercó a la ventana, observando la nieve caer, como perdida en sus recuerdos. Nació en primavera. Un niño perfecto, con los ojos de Alexander y el lunar de los Blackthorn. Su voz se quebró. Lo amé desde el primer instante, pero sabía que no podía ofrecerle nada. Ni siquiera tenía leche suficiente para alimentarlo adecuadamente. El duque sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La imagen de su nieto, naciendo en la pobreza mientras él vivía rodeado de lujos, era insoportable. Lo tuve conmigo 3 meses, durmiendo en habitaciones heladas, trabajando en lo que podía encontrar con él atado a mi espalda. Continuó Eleonora, pero cada día era más difícil. Se enfermaba constantemente y yo no podía pagar un médico. Una noche tuvo tanta fiebre que creí que lo perdería. Su voz se quebró completamente y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Lo llevé al orfanato de San Vicente en Thornwick. Les entregué todo lo que tenía, 5 libras que había ahorrado trabajando día y noche, y el medallón de Alexander. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Les hice prometer que se lo darían cuando fuera mayor, para que supiera que no lo abandoné por falta de amor, sino por falta de medios. El duque se acercó lentamente a ella, como temiendo que huyera cual animal herido. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Poco más de 3 años. Era un bebé de apenas unos meses cuando tuve que dejarlo. Eleonora se volvió hacia él con ferocidad repentina. Cada mes he visitado la tumba de Alexander, rezando para que desde donde esté, me perdone por lo que hice. Y cada mes visito el orfanato, solo para verlo de lejos, asegurarme de que está bien, aunque no pueda reconocerme. El duque de Blackthorn, un hombre que se enorgullecía de su autocontrol, sintió que sus rodillas cedían. Se dejó caer en un sillón cercano, el peso de la verdad aplastándolo. Un nieto, murmuró. Todo este tiempo he tenido un nieto, creciendo en un orfanato sin saber quién es. Ahora entendéis por qué nunca quise que lo supierais, dijo Eleonora, acercándose. Temía que me lo arrebatarais completamente, que me impidierais verlo siquiera de lejos. El duque levantó la mirada, sus ojos brillantes de una emoción desconocida. Jamás haría eso. Ese niño necesita a su madre tanto como a su familia paterna. ¿Qué estáis diciendo? Que vamos a buscar a mi nieto, declaró, poniéndose de pie con renovada energía. Y lo traeremos a casa, donde pertenece. Eleonora lo miró con desconfianza. ¿Y vuestra esposa? Ella nunca lo aceptará. Victoria tendrá que aceptarlo o marcharse, respondió con una firmeza que no admitía réplica. He permitido que su amargura dicte nuestras vidas durante demasiado tiempo. No permitiré que mi nieto crezca sin saber quién es, como yo no supe quién era realmente mi hijo hasta que fue demasiado tarde. Se acercó a la ventana donde la nieve había cesado y un débil sol invernal comenzaba a asomarse. La tormenta ha amainado. Iremos ahora mismo. Eleonora lo detuvo, tomándolo del brazo con una familiaridad que sorprendió a ambos. ¿Estáis seguro? Una vez que lo veáis, no habrá vuelta atrás. Tiene los ojos de Alexander su sonrisa. Os romperá el corazón. El duque cubrió la mano de ella con la suya. Mi corazón ya está roto, Eleonora. Ha estado roto desde que perdí a mi hijo. Quizás este niño sea la única forma de comenzar a repararlo. Con esta resolución, ordenó preparar el carruaje. Mientras Eleonora se abrigaba para el viaje, el duque enfrentó a Victoria en su salón privado. La conversación fue breve y definitiva. Había un heredero Blackthorn en un orfanato de Thornwick, y pensaba reconocerlo y criarlo como correspondía a su linaje. Haz lo que debas, dijo Victoria fríamente, pero no esperes que acepte a ese bastardo como parte de esta familia. No esperaba menos de ti, respondió él con igual frialdad, pero debes saber que el niño vendrá a esta casa, con o sin tu aprobación. Y su madre también. La duquesa palideció ante la implicación. Su madre. ¿Pretendes instalar a tu amante bajo mi techo? Eleonora no es mi amante, sino la mujer que Alexander amaba, la madre de mi nieto, y merece el respeto que tú no has sabido darle. Con estas palabras dejó a su esposa y se dirigió al carruaje donde Eleonora esperaba, temblando más de emoción que de frío. El orfanato de San Vicente era un edificio austero de piedra gris, ubicado en los límites de Thornwick. Mientras el carruaje se detenía frente a su entrada,
Eleonora sintió que su corazón latía desbocado. Había visitado aquel lugar decenas de veces, pero siempre como una sombra, observando desde lejos. Nunca había tenido el valor de entrar y enfrentar la consecuencia de su decisión. No estoy segura de poder hacerlo, confesó, aferrándose al asiento cuando el duque le ofreció su mano para ayudarla a descender. Lo haremos juntos, respondió él con una gentileza que contradecía su habitual severidad. La directora del orfanato, una mujer de mediana edad llamada señora Benson, quedó estupefacta al recibir al duque de Blackthorn en su humilde despacho. Su confusión aumentó cuando Eleonora entró tras él. «¿Señorita Caldwell?» La reconoció inmediatamente. No esperaba verla dentro. «¿La conocéis?» No era una pregunta. El duque observaba atentamente la interacción. «Por supuesto», respondió la directora. «Viene cada mes, siempre en el mismo día. Se queda fuera, observando el patio durante horas. Los niños la llaman el ángel triste». Eleonora bajó la mirada, avergonzada y conmovida a la vez. «Hemos venido por un asunto de la mayor importancia», declaró el duque. «Hace aproximadamente 3 años y medio, la señorita Caldwell trajo aquí a un bebé, junto con una pequeña suma de dinero y un medallón de plata». La directora asintió lentamente, comprendiendo la situación. «El pequeño James. Un niño excepcional. James». Eleonora repitió el nombre con emoción. «¿Así lo llamasteis?» «Siguiendo vuestras instrucciones, señorita. La nota que dejasteis pedía que se le diera un nombre fuerte, como el de su padre». El duque y Eleonora intercambiaron una mirada. Alexander James Blackthorn había sido el nombre completo de su hijo. «¿Dónde está?», preguntó el duque, intentando controlar la impaciencia en su voz. «En la sala común, con los demás niños», respondió la señora Benson. «Pero antes de que lo veáis, debo preguntar, ¿cuáles son vuestras intenciones?». El duque se irguió en toda su estatura. «Soy Maximilian Blackthorn, duque de Thornwick. Ese niño es mi nieto, hijo de mi difunto hijo Alexander. He venido a llevarlo a casa, donde pertenece». La directora miró a Eleonora buscando confirmación. «Es cierto», dijo ella suavemente. «James es hijo de Lord Alexander Blackthorn, y he venido a recuperarlo, si él aún puede aceptarme como su madre». La señora Benson pareció evaluar la situación antes de asentir. «El pequeño James es un niño muy especial. Siempre ha sido diferente, con una inteligencia y unos modales que... Bueno, ahora entiendo por qué. Si realmente sois quienes decís ser, no podría estar más feliz de que recupere a su familia». Pero añadió con firmeza: «Debéis entender que ha pasado 3 años aquí. Este es su hogar, y los otros niños son su familia. El cambio no será fácil para él». «Lo entendemos», aseguró el duque. «Se le dará tiempo y toda la comprensión necesaria». La directora los condujo a través de pasillos fríos, pero limpios, hasta una amplia sala donde una veintena de niños jugaban bajo la supervisión de 2 cuidadoras. A primera vista, era imposible distinguir al pequeño James entre tantos niños de edades similares. Pero entonces un pequeño de aproximadamente 4 años, sentado solo en un rincón con un libro de ilustraciones, levantó la mirada, y el duque sintió que el tiempo se detenía. Aquellos ojos eran los ojos de Alexander. Los ojos de los Blackthorn, de un azul tan intenso que parecían iluminar su pequeño rostro desde dentro. El cabello oscuro y la mandíbula decidida, incluso en un rostro tan joven, eran inconfundiblemente familiares. James llamó suavemente la señora Benson. «Ven aquí, pequeño. Hay personas que quieren conocerte». El niño se acercó con la curiosidad natural de su edad, pero también con una cautela que revelaba su experiencia en el orfanato. Se detuvo a pocos pasos, estudiándolos con una intensidad impropia de un niño tan pequeño. Eleonora se arrodilló para quedar a su altura, incapaz de contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Hola, James», dijo con voz temblorosa. «¿Sabes quién soy?». El niño negó con la cabeza, pero continuó observándola con aquellos ojos penetrantes. «Soy». La voz de Eleonora se quebró. «Soy tu madre». James ladeó ligeramente la cabeza, como evaluando esta información. «¿Por qué lloras?», preguntó con una voz clara y articulada. «¿Estás triste?». «No, mi amor», respondió ella, extendiendo una mano temblorosa para tocar su mejilla. «Estoy feliz, muy muy feliz de verte». El duque, que había permanecido en segundo plano, se acercó entonces. Se arrodilló junto a Eleonora, ignorando por completo la indignidad de la postura para alguien de su rango. «Y yo soy tu abuelo», dijo con una voz que apenas pudo reconocer como suya.
James los miró alternativamente, procesando la información con sorprendente calma. ¿Tengo una mamá y un abuelo?, preguntó, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Sí, pequeño, confirmó el duque. Y tenemos una casa grande esperándote con caballos y libros y todo lo que puedas desear. ¿Vendréis a verme otra vez mañana?, preguntó el niño, revelando que, a pesar de su compostura, no terminaba de creer que pudieran ser reales. Eleonora intercambió una mirada con el duque antes de responder. No, cariño. Hemos venido para llevarte a casa. Si tú quieres. James pareció considerar la oferta. Luego, con la inocencia y sabiduría mezcladas que solo los niños poseen, señaló el lunar bajo la oreja de Eleonora. Yo también tengo uno así, dijo, mostrando la pequeña marca en su propia piel. La señora Benson dice que es una señal de que mi familia me encontraría algún día. El duque no pudo contenerse más. Con un sollozo que sorprendió incluso a él mismo, atrajo al pequeño hacia sus brazos. Por primera vez desde la muerte de Alexander, Maximilian Blackthorne lloró abiertamente, sin vergüenza ni reservas. Mientras abrazaba a su nieto, sintió que Eleonora los rodeaba a ambos con sus brazos. Y en ese momento, en aquel humilde orfanato, el hielo que había congelado su corazón durante tanto tiempo se derritió por completo, dando paso a un calor que creía haber olvidado. Afuera la nieve comenzaba a cesar, y un tímido rayo de sol atravesaba las nubes, como presagiando un nuevo comienzo para todos ellos.